Bueno, estamos compartiendo esta reunión con el doctor Eric Franco del Colegio de México, quien nos va a explicar un poco sobre el proyecto del Diccionario del Español de México y cómo ellos trabajan con sus definiciones. Agradecemos mucho esta colaboración con nosotros, Eric. Te cedemos la palabra. Ok, bueno, buenas tardes a todos. Les pido una disculpa de antemano de no poder estar con ustedes en vivo, pero de cualquier modo el doctor Molina me hizo la invitación para que explicáramos un poco sobre pues, cuál es el proceso de trabajo que manejamos en el Diccionario del Español de México y ver de qué manera esto les puede ayudar a ustedes en los proyectos lexicográficos y terminográficos que manejan, ¿no? En el Instituto de Investigaciones Antropológicas, perdón, de Estéticas, perdón. En este sentido, me preparé una presentación general para dar cuenta de, a grandes rasgos, de qué consiste este proyecto del Diccionario del Español de México y en particular dar cuenta de cómo trabajamos, porque, y por qué considero que es importante esta cuestión de trabajar en equipo, ¿no? Entonces, bueno, pues sin más demora, quería comentarles que, bueno, el Diccionario del Español de México, digo, es un proyecto de investigación sobre el vocabulario que se utiliza en la República Mexicana a partir de 1921 hasta la actualidad. Y este es un trabajo que se lleva a cabo en el Colegio de México desde 1973. Por lo tanto, pues son ya 37 años de historia. Y el objetivo general de esta obra lexicográfica ha sido, en la manera de lo posible, reflejar el léxico del español que se utiliza actualmente en México, ¿no? Y también apelar, dado que cuando hablamos, utilizamos cierto tipo de vocabulario, cuando escribimos otro tipo de vocabulario, o cuando somos herederos de una tradición culta y también hablamos en términos coloquiales en determinados contextos, o el vocabulario que se usa en zonas urbanas y el que se usa en zonas rurales es distinto, el espíritu del proyecto es reflejar todos estos usos, ¿no? Escritos, orales, cultos, coloquiales, urbanos, rurales, etcétera, ¿no? Eh, ahora, se pudiera pensar que, bueno, es una historia de 37 años y uno pudiera decir, no, bueno, esto es muchísimo tiempo. Pero en realidad esto es para que se den cuenta que, digo, todo trabajo lexicográfico serio lleva mucho tiempo, precisamente porque, contrario a lo que alguien pudiera pensar de que, bueno, pues solamente tenemos que reunir cierto material, definir qué dificultad puede tener, la realidad es que un trabajo lexicográfico bien hecho requiere de mucha actualización. Realmente, en el caso de un diccionario como el Diccionario del Español de México, es un trabajo que nunca culmina. Si pensamos, por ejemplo, que el Oxford English Dictionary en su primera edición se empezó por ahí más o menos de 1884 y se terminó en 1928. Si pensamos que el diccionario de la lengua española de la Real Academia Española pues tiene casi 300 años, ¿no? Si consideramos el el diccionario de autoridades como el primer diccionario de la academia, pues son 300 años de trabajo. O también el Deutsches Wörterbuch de los hermanos Grimm, pues también fueron más de 100 años de trabajo. Por lo tanto, no es raro que estos trabajos lexicográficos lleven mucho tiempo. Y eso es importante considerarlo. Digo, no para que, yo no sé en qué situación esté ahorita su proyecto y qué tanto tiempo tengan para desarrollarlo, pero para que se den cuenta que es algo que muy probablemente en el fondo nunca se termina. O sea, finalmente llevamos en el Diccionario del Español de México 37 años y nos falta muchísimo y seguimos trabajando semanalmente y seguimos recopilando léxico y demás. Y nos vamos dando cuenta de que nos faltan muchísimas palabras todavía, pero por algún lado se tiene que empezar, ¿no? Entonces, ahí si se fijan en esta diapositiva, pues es un poco la historia y la evolución del proyecto del Diccionario del Español de México, donde observamos que se han venido publicando varias ediciones y la última edición es la edición digital publicada en 2019, que es la versión más actual y que finalmente se puede consultar en línea. Si viéramos de izquierda a derecha esta diapositiva, en realidad
la versión de 2019 es la más actual y cubre y engloba todas las demás versiones, ¿no? Ahora, como les comentaba, este diccionario se fundamenta en reunir, documentar y describir el vocabulario del español mexicano, por lo menos desde 1921 hasta la actualidad. Y lo que queremos es dar cuenta de cómo se utiliza el español, en este caso en México, ¿no? Sin que nos interese los posibles contrastes que pueda haber con el de otros países o regiones que comparten la misma lengua, como puede ser Argentina, España, Cuba, etcétera, ¿no? Entonces, pues digo, lo primero que uno tiene que hacer cuando empieza una empresa lexicográfica es familiarizarse precisamente con el discurso lexicográfico. La que sigue, por favor. Y bueno, pues un poco las bases de la investigación, pues es, bueno, primero preguntarse de dónde vamos a sacar el vocabulario que integraría en su momento al DEM, o de dónde sacamos ese vocabulario que integra actualmente al DEM. Y lo que hicimos fue construir un corpus, el Corpus del Español Mexicano Contemporáneo, o CEMC. Y en este caso, este corpus cubre de 1921 a 1974, y bueno, uno de los aspectos novedosos en su momento de este corpus es que era el primero dedicado a la lengua española, y que de hecho se creó 26 años antes del CREA, de la RAE, ¿no? Ahora, desde cómo construimos este corpus o qué tipo de documentos incluía este corpus, pues en primer lugar nos preguntábamos de qué manera podemos encontrar todos aquellos géneros o documentos que reflejen lo que resulta etnológica y comunicativamente relevante para los mexicanos. Y el CEMC lo que nos ha dado es como una gran cantidad de vocabulario y de las formas en que se habla en México. En su momento toda esta información se procesó con una computadora electrónica, y bueno, en su momento ya en los años 70 pues no había programas para reconocer las palabras de los textos, entonces se creó un programa que hiciera el reconocimiento de las palabras, etcétera, que también fue algo innovador en su momento. Y otra cosa que queríamos saber era también qué palabras eran las más usuales, cuáles eran menos usuales y en qué ámbitos se utilizaban. Y en este sentido también se creó un sistema cuantitativo que dio ciertos resultados ordenados, de manera que al redactar el diccionario se fue como partiendo en los vocablos que eran más usuales y los menos usuales. La que sigue, por favor. Entonces, a grandes rasgos, el CEMC se consideró que era importante elaborar un corpus más o menos de unas 2 millones de palabras, y este corpus lo que debía contener era como gran diversidad de textos para que de esta manera se asegurara la aparición de vocablos de temáticas distintas, ¿no? En este sentido también se buscaron diversos autores para eliminar los estilos individuales, es decir, si hubiéramos puesto solamente en un género como literatura, solamente todo lo que había escrito Octavio Paz o Alfonso Reyes, pues hubiéramos sesgado un poco el corpus. Entonces se buscaba, en la medida de lo posible, la mayor diversidad de autores y estilos individuales para obtener la mayor riqueza de vocabulario. También lo que se hizo fue construir, digamos, una estratificación adecuada de los textos para obtener buenos resultados en el campo de la dispersión y el uso estadístico, y también una longitud suficiente de los textos para recuperar el significado global en donde aparecen los vocablos, porque esto vamos a ver que es sumamente importante al momento de construir las definiciones, ver cómo realmente se está utilizando una palabra en un contexto de uso, y no solamente apelar al conocimiento que tenemos nosotros, nuestra competencia lingüística, y decir, bueno, yo conozco la palabra así y pues la voy a definir a partir de mi conocimiento. Eso puede ayudar, pero viene después de primeramente uno, a partir de los contextos de uso, ver cómo se está utilizando una palabra. Eso porque nosotros como hablantes no conocemos todas las palabras, en primer lugar, y en segundo lugar, porque muchas veces cuando aparecen en contexto es cuando nos podemos dar cuenta de la polisemia, de la riqueza que tiene un vocablo en uso, ¿no? Otra cosa que también era importante era distinguir ciertos niveles de lengua. En este sentido, podríamos hablar hicimos la distinción entre la lengua culta, que a grandes rasgos se caracteriza por un vocabulario vasto e intelectualizado,
y que sirve de modelo de corrección para los hablantes. Una lengua subculta que presenta gran intelectualización de vocabulario y tiene así una repetición de muchos vocablos. Y una lengua no estándar, ¿no? Donde los dialectos del español tienen varios vocabularios amplios y característicos de cada zona, ¿no? Como pueden ser las jergas especializadas o el caló o vocabulario regional, ¿no? La que sigue. Ahora, el equipo de trabajo actualmente, bueno, tenemos un director de proyecto que es el doctor Luis Fernando Lara Ramos. Contamos con un documentalista, con 3 lexicógrafos computacionales y más o menos como 6 redactores. Ahorita les voy a describir más o menos cuál es la función de cada uno de estos individuos dentro del proyecto del Diccionario del Español de México. Bueno, en esta diapositiva aparecen más personas porque a lo largo del tiempo ha habido mucha gente que ha participado en la elaboración del diccionario y pues bueno, hay que reconocerlos a todos, pero actualmente no somos tantos como aparecen en la diapositiva, somos como un poquito menos, ¿no? La que sigue. Entonces, por un lado, pues está el director del proyecto. Y yo estaba pensando un poquito, bueno, ¿cuáles son a grandes rasgos las funciones de este director del proyecto? Y me parece que, bueno, lo primero es como establecer los objetivos generales del proyecto, ¿no? O sea, de qué tipo de diccionario se va a construir, cómo se va a construir y de qué manera se va a construir. Esto implica desarrollar las bases teóricas y metodológicas para la elaboración del diccionario, coordinar las actividades del resto del equipo, obviamente asegurarse de que todos estén haciendo el trabajo que les corresponde, monitorear y supervisar el avance del proyecto y presentar el proyecto ante el público también, ¿no? La que sigue, por favor. Después también tenemos a los lexicógrafos computacionales. Esto implica o ha ayudado en primer lugar a desarrollar la página de internet, que es como actualmente muchas de las personas consultan el Diccionario del Español de México. También implica el desarrollo de bases de datos. También ellos estuvieron a cargo de desarrollar la app que acabamos de estrenar hace como un mes más o menos y que esta semana acaba de aparecer la versión para iOS también, por si la quieren descargar. Y desarrollar un sistema de redacción que en este sentido es lo que nos ayuda a capturar dentro del diccionario una nueva definición y luego poderla poner a disposición del público, ¿no? También desarrollar los corpus de donde se ha obtenido la mayor parte del vocabulario recopilado en el diccionario. Si bien hace ratito les hablé del SEMC que se construyó para la primera versión del Diccionario del Español de México, ahorita se está desarrollando el SEMC 2 y precisamente empieza donde terminó el otro y concluye por ahí del 2018, si no mal recuerdo. Entonces, pues casi vamos a tener contemplado todo un corpus juntando ambos de 100 años, ¿no? de registro del vocabulario que se utiliza en el español mexicano. Y también otra cosa que hacen estos lexicógrafos computacionales es darle mantenimiento a la página, a la app y al sistema de control de redacción. La que sigue, por favor. También nos ha sido muy útil contar con documentalistas. Y esos documentalistas lo que hacen es, por un lado, contar con un inventario de posibles vocablos a incluir en el diccionario. O sea, cuando uno empieza a trabajar en la lexicografía o como lexicógrafo, y particularmente en un proyecto como el DEM, pues llega un momento en que todo el tiempo estás escuchando palabras y dices, bueno, esta la tendremos o no en el diccionario, la buscas y sí, bien, y si no, pues la anotas y estas palabras se las pasas al documentalista. Él empieza a hacer una documentación lo más exhaustiva posible de cada un vocablo que se le entrega o que él reconoce o que encuentra, lo que implica buscar en qué diccionario se registra, cuáles son sus definiciones, etcétera. Y también nos ayuda porque nos devuelve toda esa información, lo que nos ahorra cierto tiempo al momento de hacer las redacciones, ¿no? También este documentalista lo que hace es llevar un control y organizar la biblioteca del DEM, en nuestro caso, y repartir los vocablos que cada lexicógrafo deberá definir. Esto es interesante porque resulta que en un primer momento
digamos que puede parecer un poco obvio, pero decir, bueno, pues a partir de dónde vamos, o sea, ¿cómo vamos a empezar a definir las palabras? Pues uno diría, bueno, pues podemos empezar desde la A, ¿no? Esa es una cuestión pues natural, empecemos de la A, pero más bien los que iniciaron este proyecto, porque yo me incorporé mucho tiempo después, se dieron cuenta que probablemente era mucho más útil empezar por aquellas palabras que resultaban más frecuentes y que tenían mayor dispersión en el DEM. Entonces se empezó a definir primero aquellas palabras que aparecían más veces en el diccionario y en diferentes géneros, ¿no? Y en este sentido estaba por ejemplo, obviamente toda la A, pero solamente aquellas palabras que eran muy, muy frecuentes, luego toda la B y así sucesivamente. En este sentido, hay veces que se reparten las palabras y a alguien le toca la A y se encarga de toda la A, a alguien la B, toda la B, a alguien la C y así sucesivamente. Antes de publicar la segunda versión del DEM, la segunda edición, la que salió el año pasado, ahí ya estábamos redactando palabras que habían aparecido una o dos veces en nuestro corpus, entonces pues solamente tenían muy poquitas apariciones y en ese sentido complementábamos la información que obteníamos de nuestro corpus con otros corpus como el corpus de la academia, como el CREA o el Corpus 21 para poder analizar semánticamente el uso de estos vocablos y proponer las definiciones correspondientes. En estos momentos, por ejemplo, el documentalista lo que ha hecho es, de todas esas palabras que nosotros hemos estado escuchando y que hemos pepenado de uno y otro lugar, él nos ha ido devolviendo toda la documentación que ha ido encontrando y estamos redactando ahora esas palabras. También se lo está dividiendo por letra. Entonces a mí, por ejemplo, ahorita yo estoy en la E, pero otros colegas están en la C y otros en la G y así sucesivamente, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, pues tenemos acá la anterior, ¿verdad? Acá, los lexicógrafos. Los lexicógrafos lo que hacen es, en primer lugar, por realizar la investigación de los vocablos que deben definirse. Esto es interesante porque pues muchas veces como a lo mejor como que se tiende a banalizar todo el proceso que implica hacer una buena definición. Seguramente ya con el doctor Molina en algunas sesiones habrán trabajado o habrán propuesto o habrán analizado los diferentes tipos de definición que existen, ¿no? Y cuál resulta más útil dependiendo del tipo de trabajo lexicográfico que se emprende. En este sentido, al realizar la investigación y al proponer una definición, hay veces que uno puede hacer, no sé, 5 definiciones en un día y le resulta bastante rápido y sin problemas, pero hay otras veces donde uno está batallando varios días con una sola definición, precisamente porque como que cada palabra tiene una dificultad distinta. En algunos casos implica mucha investigación que implica más de corte enciclopédico. No sé si uno está definiendo, por ejemplo, una palabra que pertenece a la filosofía. Por ejemplo, hace poco me tocó la de entelequia, y por un lado, bueno, tiene su significado en el vocabulario general, pero también tiene significados de filosofía, por un lado desde Aristóteles, y también hay otro tipo de significado que adquirió esta palabra en otras corrientes filosóficas. Entonces, pues ahí tenemos que ponderar cuáles de esas definiciones vale la pena que contemplemos dentro de nuestro diccionario y cuáles no. Y eso implica mucha investigación y hacer la distinción entre qué significaba para Aristóteles entelequia respecto a qué significa en la filosofía vitalista entelequia, etcétera, ¿no? Posteriormente, ya una vez que tenemos la palabra, lo que hacemos es buscar complejos contextos de uso para realizar el análisis semántico del vocablo en cuestión a partir de estos ejemplos reales. Esto es importante porque lo que nos interesa es reconocer el significado de los vocablos tal y como se usan en México. A nosotros nos interesa cerciorarnos de que un vocablo se usa con tal o cual significado en nuestro país, aunque en otros lados pueda tener otro significado, que es lo que pasa muchas veces, ¿no? Y que por eso mucha gente cuando consulta el diccionario de la academia se decepciona
o empieza a pensar que su uso del español es el incorrecto porque sus usos no se ven reflejados en este diccionario, ¿no? Después se propone una primera definición y el redactor o el lexicógrafo la lleva a estas sesiones que tenemos semanalmente, donde digamos, como que se presenta esta definición y ahí cualquiera puede dar su opinión respecto a qué sí le parece, qué no, se hacen las modificaciones pertinentes para que después ya se haga la captura de esta última definición y que terminen formando parte del DEM. Otra cosa que es importante también al momento de hacer una definición es como revisar y contrastar la definición que uno propone con lo que señalan otras obras lexicográficas, ¿no? Esto a veces refuerza lo que uno definió en un primer momento o en otros casos puede ser que sea totalmente distinto, ¿no? Pero ahí es cuando nos damos cuenta de que estamos reconociendo un uso que es particular del español mexicano. Ahora, por lo que me comentó el doctor Molina, ustedes lo que quieren hacer es una especie de diccionario histórico de algunos términos importantes o los más comunes, y esto va a implicar que ustedes van a tener que analizar cómo ha ido evolucionando el significado y el uso de esta palabra o del concepto que quieran definir a lo largo del tiempo. Y esto puede aparecer también en un diccionario de lengua general, pero es más común que se dé de esta manera en un diccionario terminológico o especializado. Y puede ser muy tardado. O sea, yo me imagino que sus definiciones van a ser muy, muy largas, con mucho contenido enciclopédico y muy ricas para dar cuenta de todas estas diferencias o matices que ha ido adquiriendo o cómo se ha ido desarrollando X o Y concepto a lo largo de la historia. Y puede ser tan largo que nosotros seguimos esperando que aparezca el diccionario histórico del español de la RAE, ¿no? Precisamente porque ir dando cuenta de cómo van cambiando las palabras en un diccionario de lengua general o los conceptos en un diccionario terminológico, pues requiere de mucha investigación. Este es el fin de la primera parte.